Digámosle: Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Dios mío, porque tú eres hermoso, tú eres compasivo, misericordioso. Gracias por este privilegio que tú nos concedes, poder, Señor, ser edificados con tu bondad, ser edificados con tu poder, ser edificados con tu gracia. Permítenos, Dios mío, en este momento tener, Señor, siempre la línea directa contigo. Tú, Señor, no te escondes, tu mano no se ha agolpado sobre nuestra vida. Al contrario, tu misericordia está para con cada uno de nosotros. Ahora te pedimos, háblanos, llénanos más y más de tu presencia. Permite edificar al cuerpo de Cristo a través, Señor, de este programa. Que las ondas radiales, Señor, puedan edificar también a aquellas personas que nos sintonizan fuera de nuestro país y que en este momento, Señor, nos están escuchando a través del internet, a través de las redes sociales. Que tu palabra fluya. Bendice los oyentes de Restauración, bendice los que nos están viendo, Señor, a través de las redes sociales. Háblanos a todos, Dios mío, háblanos, te lo suplicamos, y no a nosotros, sino a tu santo nombre sea dada toda la gloria. Gracias, Dios mío, por permitirnos este hermoso privilegio de poder, Señor, anunciar tu verdad, de poder anunciar tu palabra a través de estas ondas radiales. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén. Continuamos desarrollando dentro de este programa Reflexión el estudio del Evangelio según San Juan. Quiero invitarle para que estemos pendientes, porque vamos a estar abordando el tema reacciones a la resurrección de Lázaro. Ese es el tema. ¿Cuáles fueron las reacciones a la resurrección de Lázaro? Ya hemos hablado y hemos dividido en cuatro temas este capítulo número 11. En primer lugar, yo le titulé Enfermedad para la gloria de Dios. Que todo esto que está dando cobertura en este evangelio según San Juan, el Señor tenía un objetivo, y era mostrar precisamente la gloria de Dios a través de esta enfermedad. En segundo lugar, estuvimos abordando la llegada del Salvador, que el tiempo de Dios es perfecto, que a pesar de que le anunciaron que su amigo Lázaro estaba enfermo, él decidió continuar con su itinerario, con su agenda, para anunciar precisamente las buenas nuevas de salvación. En tercer lugar, y que es lo que estuvimos analizando la última oportunidad, fue precisamente la resurrección de Lázaro, cuando exactamente él le dijo precisamente a María, a Marta, ante la expresión de ambas, que le dijeron al Señor: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano Lázaro no habría muerto. Es ahí donde aparecen en escena muchos detalles interesantes. El primero de ellos es de que el Señor se identificó con el dolor de aquellas personas, tanto así que dice la Escritura, Jesús lloró. Y a pesar de que él sabe todas las cosas y que iba a resucitar a Lázaro, ¿por qué el Señor lloró? Lloraba en ese momento porque se identificaba con el dolor de cada una de las personas que estaban sufriendo ante la pérdida en ese cotejo fúnebre. Eso es lo que estuvimos analizando. El Señor hizo una oración ante su Padre y él le dijo: gracias por haberme oído. Yo sé que siempre me oyes, pero esto lo hago por causa de los que están en este lugar. Esa fue específicamente, parafraseando, la oración de Jesús. Y Lázaro resucitó precisamente con las vendas y todo lo que ya hemos analizado. Ahora, debemos continuar. Dice el Evangelio de Juan, capítulo número 11, versículo 45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Versículo 46. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron a los que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca.
Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de ahí a la región contigua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse, y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que lo prendiesen. Amén. Dejamos hasta ahí la lectura. Interesante, porque vemos a partir de este segmento, finalizando el capítulo número 11 específicamente de este capítulo 11 del Evangelio según San Juan, encontramos varios detalles interesantes. En primer lugar, quiero enfocarme en la temática, y es hablar acerca de estas reacciones precisamente que las personas muestran a la hora de dar cobertura a dicha resurrección. Es importante recordar por lo menos algunos aspectos cuando hablábamos acerca de la gloria de Dios, pero vamos por partes. Específicamente, es interesante ver las reacciones de las personas. El Evangelio de Juan ha sido llamado correctamente el Evangelio de la fe. En sus páginas, en sus capítulos, se enfatizan claramente la fe salvadora, por qué no decirlo auténtica, de nuestro Señor Jesucristo. Ya este Evangelio, y puedo citarles algunos ejemplos, como Juan lo ha declarado su propósito al escribir este libro, en que sus lectores creyeran que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. En esas aras de propósito, con toda coherencia, Juan presentó la afirmación de que Jesucristo es Dios en carne humana. Por ejemplo, las 7 declaraciones del yo soy del Señor nos da precisamente referencia a esas declaraciones enfáticas de su deidad, de su carácter como el Mesías prometido, como lo indica la respuesta de los judíos incrédulos de que querían lapidar a Jesús por esa blasfemia que se decía llamar Hijo de Dios. Claramente estaban enfurecidos. ¿Por qué? Porque entendían muy bien quién afirmaba ser. Para autenticar sus afirmaciones, Jesús realizó muchas señales milagrosas, de las cuales ya vimos la mayoría de ellas en este Evangelio, de los cuales se caracterizan 7 dentro de este Evangelio. Ya le he mencionado algunas de ellas, o por lo menos todas, hasta esta resurrección de Lázaro. Estas 7 señales culminaron con la demostración espectacular del poder divino de nuestro Señor Jesucristo al resucitar a Lázaro de los muertos. El milagro, ¿qué pasaba? En primer lugar, fortalecía a los creyentes. En segundo lugar, daba sustancia a la afirmación de la divinidad de Jesús. Y podríamos mencionar en un tercer lugar que su propósito era que todo el que supiera precisamente le diera esa gloria a Dios, le diera la gloria también al Padre. Tal aseveración radical, que Jesús es Dios, siempre lleva a las personas a tomar una decisión. O pueden reconocer que su afirmación es cierta, o rechazarla y no creer, pensar que esto es falso. En esencia, esas son las dos respuestas posibles: creer o no creer. Como Juan lo declaró en su Evangelio, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Aquí le he citado Juan capítulo 3 versículo 36. No hay una tercera posición, no hay posiciones neutrales, no hay posiciones, voy a decirlo de esta manera, que ambiguas. No. Todas son posiciones
Todas estas son posiciones que el mismo Evangelio nos está presentando. El que cree en el Hijo tiene la vida. Durante el ministerio de Jesús, algunos judíos reaccionaron con hostilidad abierta. Por ejemplo, las personas de su pueblo, Nazaret, lo rechazaron e incluso intentaron matarlo. Usted puede leer mayor marco de referencia en Mateo capítulo 13, versículo 54. Otras autoridades religiosas también lo rechazaron abiertamente. Lo acusaron de estar poseído por un demonio. Ya lo hemos visto en Juan capítulo 7, versículo 20. Esos mismos líderes atribuyeron su poder milagroso directamente a Satanás. Este demonio tiene. Lo acusaron también de violar la tradición de los ancianos. Lo acusaron de ser blasfemo. Lo degradaron asociándolo con precisamente lo peor de la sociedad. Esas son las afirmaciones o acusaciones de las personas. Pero ahora, este es el punto. Interesante digo, porque en este momento las personas están dando cobertura a lo que, no lo que las personas les han dicho, lo que ellos mismos están viendo. No sé si usted puede poner, voy a decirlo, atención a ese detalle. ¿Por qué digo esto? Porque lo retaron sus enseñanzas y finalmente, ese es el punto, planearon con éxito quitarle la vida. Y usted y yo conocemos en dónde va a terminar todo esto. Ahora, otros, tal vez la mayoría de las personas, reaccionaban a Jesús con aparente indiferencia. Eran buscadores de emociones, seguidos, voy a decirlo, falsos creyentes. Claro, de todo esto hay aquí y ya lo vamos a ver. Pero Jesús condenó tal indiferencia, pero también condenó la frialdad espiritual. En una ocasión declaró que la diferencia de Corazín, de Betsaida, de Capernaum, 3 ciudades que habían sido testigos de sus milagros, eran peores que las paganas de Tiro y Sidón e incluso más inmorales que Sodoma. Son palabras literales de Jesús. Pero note, en contraste con los incrédulos, hostiles, indiferentes, también había un rebaño pequeño, que Lucas capítulo número 12 versículo 32 nos lo declara. ¿Por qué? Porque formado por aquellos que verdaderamente tenían una fe en Jesucristo. Entre ellos estaban los 12, menos Judas Iscariote. Claro, quienes lo habían dejado precisamente todo. Los demás lo habían dejado todo por seguirle a él, por servirle a él. Habían creído en él, habían afirmado que él era el Hijo de Dios. También puedo mencionar a Zaqueo el publicano, algunos samaritanos en la pequeña aldea de Sicar, también un oficial real, precisamente el hijo del noble, cuyo hijo Jesús sanó, un ciego a quien Cristo restauró de la vista, y muchos a quienes él ministró, precisamente él ministró con su poder, con su grandeza, con su amor. Hay ejemplos, hay seguidores, hay reacciones. Entonces note, las reacciones diversas del pueblo judío hacia Jesús después de haber resucitado a Lázaro son las respuestas típicas que encontramos en las personas a la hora de mostrarles el evangelio de Cristo Jesús. Se representan las respuestas de fe, representan la hostilidad e indiferencia. Y veamos a muchos judíos que mostraron fe, los asesinos también, que de alguna manera van a mostrar un rechazo total a la autoridad de Jesús. No solamente porque lo quieren matar, no solamente porque quieren dar cobertura, si usted me lo permite, a cierta indiferencia de lo que Jesús ha dicho. ¿Y qué ha dicho? Que era precisamente el Hijo de Dios. Pero veamos, ya sin pérdida de tiempo, la reacción, una primera reacción. Versículo 45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, ¿qué dice? Ahí está, creyeron en él. Muchos de los judíos creyeron en él. No está claro por qué se menciona solamente a María. Tal vez, siendo ella la más emocional de las hermanas, requería más consuelo que Marta. Tal vez, digo.
o tal vez tuviera un mayor círculo de conocidos que su hermana, o se le consideraba más espiritual. Cualquiera que fuese la razón por la que, si usted me lo permite, cualquiera que sea la razón por la que fue a ella, la resurrección de Lázaro provocó que muchos de los judíos testigos del milagro creyeran en él. No solo lo vieron con sus ojos, también lo analizaron, captaron la importancia, sacaron la única conclusión precisamente que ellos tenían. La declaración, creyeron en él, es sencilla pero crucial. ¿Por qué? Porque la fe salvadora siempre se pone en el Señor Jesucristo y en nadie más, como lo recalcó Juan por todo su evangelio. Yo no le voy a citar todos los versículos, ¿verdad? Solo Cristo, ese es el punto. Solo Él, solo Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él, porque en ningún otro hay salvación, también dice la Escritura, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por eso ahora muchos creyeron en Él. Sin embargo, también es cierto que todo el que creía en Jesús manifestó la fe de estos individuos. Parece haber sido genuino por varias razones. Primero, en los versículos 49 al 52 hablan de que la muerte de Cristo dio como resultado la salvación para su pueblo. Una salvación que en el contexto parece incluir el grupo de judíos que creyó en él. Por eso está mencionándolos acá Juan capítulo 11 versículo 45. Y muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. El Señor se glorifica cuando las personas creen verdaderamente y se salvan. Una tercera evidencia: las autoridades judías veían seguidores auténticos de Jesucristo en esas personas. Las consideraban una amenaza. Ya voy a llegar a ese versículo, pero quiero autenticar este primer punto, esta primera reacción. Los que creyeron los consideraban una amenaza legítima a su autoridad religiosa. Veían en las personas que habían creído en Jesús una amenaza. Pero si Jesús era una amenaza, ¿por qué entonces ver el cambio de estas personas? Porque creyeron en Él. Cuarto argumento: se contrasta a aquellos de quienes se dice que creen con los incrédulos que narraron precisamente el incidente a los fariseos, porque de aquí salen, de los que nunca faltan, de los que van y dicen, esos son, ahí está, los que narraron el incidente a los fariseos. El apóstol Juan deja clara la distinción entre los dos grupos. Finalmente, aunque la fe cuya base estaba solo en los milagros de Jesús, ahí está, era auténtico. El milagro no se lo habían inventado. Ellos habían visto el milagro. Este milagro era tan poderoso y convincente que no era probable que produjera creyentes superficiales. No era probable que simplemente reproduciera creyentes que iban a tener un momento de creer por temporadas. No. La fe de estas personas que creyeron en Él era auténtica. ¿Por qué? Porque el milagro era auténtico. Esa es la primera reacción. ¿Y usted ha creído? ¿En quién ha creído? ¿En quién ha creído usted? Porque dice que muchos creyeron en Él y se refiere a Jesús porque vieron lo que hizo Jesús. Qué triste. Qué triste es cuando las personas ponen su mirada en un ser humano. Aquí dice que las personas creyeron en Él porque vieron lo que Jesús hizo, lo que Él hizo. Oiga, qué interesante. Versículo 46. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos, los que le decían, los que nunca faltan, los que van, y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, no hombre, ¿y qué haremos? Porque este hombre está haciendo muchas señales. ¿Qué vamos a hacer? Las palabras y hechos de Jesús causaban con frecuencia división entre quienes las oían y atestiguaban. Como Él dijo, ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? ¿Pensáis que eso he venido? Os digo, no he venido a dar paz, sino disensión.
aunque muchos creyeron en Jesús, cuando vieron el verdadero significado de la resurrección de Lázaro, algunos, dice la Escritura, no creyeron. En su lugar, fueron a los fariseos a decirles lo que Jesús había hecho. Pensemos, ¿por qué fueron a los fariseos? ¿Por qué llegaron a un momento de ver el milagro? No es un milagro inventado, lo han visto ellos. Vieron que unas personas fueron transformadas porque creyeron en el Hijo de Dios. Pero ese grupo que estaba ahí también, salieron personas que fueron a los fariseos a decirles lo que Jesús había dicho. Algunos comentaristas argumentan que esos individuos fueron a los fariseos porque estaban perplejos o para intentar convencer a los líderes judíos, pero como son contrastados con los muchos que creyeron y seguramente sabían del odio, y para mí este es el argumento, y seguramente sabían del odio profundo que los fariseos tenían hacia Jesús, lo más probable es que su intención fuera hostil. Eran incrédulos antes del milagro e increíblemente seguían siéndolo después. Esta respuesta de incredulidad frente a la prueba más clara confirma la enseñanza de Cristo en Lucas capítulo 16 versículo 31. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. La causa principal de la incredulidad no era información inadecuada, sino un corazón de rebeldía a la autoridad de Dios y su palabra. Siempre hay personas así. Siempre van a haber personas así, que aunque ven que otros creen, aunque ven que otros han sido transformados, ellos están ahí, pero nunca han sido transformados. Nunca han dado frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué fueron estas personas a contarle a los fariseos? ¿Por qué? ¿Por qué fueron? ¿Realmente cuál era la intención? La intención no era hablarle de Cristo y lo que Él había hecho. No, la intención era poner en mal a Jesús por lo que Él había estado haciendo. Qué triste. Haber contado a los fariseos lo que Jesús había hecho confirmaba aún su hostilidad hacia Él. ¿Por qué? Porque quienes creían sin duda querían estar con Jesús, pero los escépticos desearían decir a las autoridades religiosas lo ocurrido para que pudieran actuar según lo necesitara. Los fariseos, en su papel de expertos de la ley, de líderes de la sinagoga, tenían más contacto con las personas comunes y corrientes que los saduceos. No obstante, los saduceos pronto se unirán a los fariseos para encontrar la forma de silenciar a Jesús. Estos incrédulos están dando evidencias de la dureza de su corazón al informar a los fariseos de los actos de Jesús. No lo hicieron de buena fe, lo hicieron con una doble intención. Asegúrese cuando usted hable, no hable con segundas intenciones, hable claro, diga la verdad. Su respuesta muestra que no importa la cantidad de evidencia, ni siquiera algo tan espectacular como lo que el Señor acaba de hacer, como la resurrección de un muerto. Pude convencer a algunos pecadores de abandonar, pero a otros no. Los fariseos tuvieron que actuar alarmados. Uy, no, dijeron, no, ¿cómo vamos a dejar eso? ¿Cómo vamos a dejar pasar esto? ¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. No, hombre, no podemos dejar hacer eso. Y se reunieron. Véalo, ahí está, versículo 47. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron a todo el concilio. ¿Quién era el concilio? El Sanedrín. El Sanedrín era el cuerpo gobernante de Israel y tenía autoridad amplia en los asuntos civiles, delictivos y religiosos. Aunque los romanos se reservaban el derecho de la pena capital, en esta época los fariseos y los saduceos normalmente no se llevaban bien. ¿Por qué? Tenían pocas cosas en común. Los fariseos, le explico rapidito, eran muy
devotos a la ley, tanto a las escrituras inspiradas como a las tradiciones humanas. Y ahí usted ponga contexto. Los saduceos solo aceptaban la autoridad del Pentateuco. Los fariseos afirmaban la resurrección de los cuerpos y la existencia de los ángeles. Los saduceos rechazaban las dos cosas. Lea Mateo capítulo 22 versículo 23 y Hechos capítulo 23 versículo 8, marco de referencia. Los fariseos, el yugo de Roma. Los saduceos eran oportunistas políticos, entregados. Los fariseos eran sobre todo la clase media de la sociedad judía, clase media. Los saduceos tendrían a ser aristócratas ricos, o sea, unas posiciones totalmente diferentes para que me entienda. Solo había un punto en la agenda de la reunión, solo había un punto. Todo está en desacuerdo en cuanto a los que ellos creen, pero hubo un punto de unión. ¿Qué hacer con él? Ahí está. ¿Qué hacemos con él? La pregunta para abrir la reunión, ¿qué haremos? ¿O qué vamos a hacer? También podría traducirse, ¿qué debemos hacer? Los dos significados son apropiados. Si la pregunta se toma en el primer sentido, la respuesta era no mucho. A la luz de la popularidad del Señor y en cuanto a lo que debían hacer, pronto oirán la propuesta siniestra de su líder. La preocupación del Sanedrín era que Jesús hacía muchas señales y si ellos le dejaban así, todos creerían en él y los romanos irían y destruirían el lugar santo, que era, recuerde, el símbolo de autoridad y de poder, de privilegio, y la nación, que era el pueblo judío. El hecho de que ni siquiera los enemigos más acérrimos de Jesús negaran sus milagros es prueba convincente de su autenticidad. Pero a pesar de admitir que él hacía muchas señales, pero como su corazón ya estaba prejuiciado, ellos mismos están declarando que el Señor ha hecho muchas señales. Pero como estaba un corazón contaminado, dañado, rehusaban a creer que él era el Mesías y Señor. Escogieron en su lugar su hipocresía condenatoria y eliminarlo. Realmente estas personas eran maestros en ignorar deliberadamente la evidencia, como ya lo habían hecho cuando Jesús sanó a quien nació ciego. En su caso era cierto precisamente lo que el Señor está mostrando, su gran poder. Pero para el Sanedrín, Jesús amenazaba el status quo. Sus miembros no juzgaban la situación. Si los milagros de Jesús encendían las pasiones mesiánicas fervientes de los judíos, el Sanedrín podría perderlo todo, porque a ellos les interesaba su posición. El peligro era especialmente grave. Lo sabían. ¿Por qué? Porque se acercaba la Pascua, se acercaba la fiesta de la Pascua y Jerusalén estaría llena de visitantes, peregrinos fervientes. Si el gobernador romano descubría un posible levantamiento, su respuesta sería rápida y dura. Pilato ya había demostrado su capacidad despiadada en Lucas capítulo 13 versículo 1. Roma no toleraba la insurrección, como prenderían precisamente los judíos una época después, cuando los romanos aplastaron su vuelta y saquearon toda Jerusalén. Cualquier levantamiento sería en ese momento acabado brutalmente. No importaba si tenían que matar, lo hacían ellos. Pero en esto, como en todos los demás, los oponentes de Jesús lo juzgaron mal. No había venido él a incitar una revolución, sino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hay dos reacciones. Unos creen, otros van y cuentan, pero no para bien, sino para dañar y hacer mal. Con el Sanedrín inseguro de su siguiente movimiento, aparece en escena un personaje, versículo número 49. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada.
propuso una directriz radical. A José, Caifás lo designó sumo sacerdote, precisamente el prefecto romano. ¿A qué me refiero? Que continuaría en el cargo hasta que lo depusieran en el 36 después de Cristo. Era yerno de Anás, quien fue sumo sacerdote precisamente periodos después. Y aún gozaba de mucho poder y, por qué no decirlo, tenía mucha influencia. Aquí Juan hace una nota, la nota de Juan, que dice: Caifás era sumo sacerdote aquel año. No implica que él creyera erradamente que el servicio de los sumos sacerdotes era por un año. Tan solo significa que Caifás era sumo sacerdote en ese momento que estaba sucediendo todo esto. Teóricamente, el sumo sacerdote servía de por vida. Sin embargo, para el siglo I, la posición se había polarizado bastante. ¿Y qué pasaba? Los romanos echaban con frecuencia a los sumos sacerdotes que no les gustaban. La tenencia de Caifás en el sumo sacerdocio fue en realidad una de las más largas del siglo I, un tributo a la perspicacia política y a la naturaleza oportunista que ellos estaban llevando. Ahora, este comentario de apertura no estaba diseñado para hacer amigos o halagar a sus colegas. Cuando él dice: vosotros no sabéis nada, dijo él, Caifás, tipificaba la base de comportamiento rudo, grosero, por el cual Josefo, un historiador judío del siglo I, caracterizó a los saduceos. El comportamiento de los saduceos, entre ellos, es salvaje en algún grado, escribió él. Sin embargo, aquí viene el punto. Se debe recordar que Josefo era fariseo. Luego, difícilmente se trataba de un observador imparcial. Caifás estaba frustrado por la indecisión del resto del Sanedrín. En respuesta a su vacilación, propuso una solución radical, implacable, acostumbrado a tomar decisiones, una acorde conforme a su carácter. Su propuesta se las dice. Versículo número 50. Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Les presentó un dilema falso: esto o lo otro. Les dio dos alternativas extremas, como si no hubiese más opciones. Caifás argumentó algo así: Jesús muere o la nación se acaba. Fácil. Elijan. Jesús vive y la nación se acaba. Jesús muere y la nación sigue. Exactamente eso lo estaba diciendo. Tal hipocresía de piedad alcanzaría su punto máximo durante el juicio de Jesús. Caifás rasgaría sus vestiduras con pena y escándalos fingidos por la blasfemia de Jesús, mientras se deleitaba secretamente en encontrar la forma de condenarlo. Irónicamente, aunque el Sanedrín tuvo éxito en crucificar a Jesús, y lo vamos a ver, la nación no se escapó. La nación pereció a manos de los romanos en la masacre y años siguientes. La nota sorprendente, según lo cual esto no lo dijo Caifás por sí mismo, no quiere decir que lo obligaron a actuar contra su voluntad. Aclaro, él no era una marioneta y sí era responsable de sus palabras, pero Dios invistió providencialmente esas palabras con un significado que él no pretendía. En su oficio de sumo sacerdote era técnicamente el vocero. Él decretó un significado opuesto. Cuando Caifás profetizó que Jesús había de morir por la nación, dijo palabras cínicas de conveniencia política. Afirmó que Jesús debía morir para preservar el poder del Sanedrín. ¿Saben por qué están criticando a Jesús? ¿Saben por qué están diciendo que es necesario que un hombre muera? Porque ellos querían guardar su status quo, guardar su título de sumo sacerdote. Todavía hay personas así. Aunque Caifás pensó solo en términos de Israel, la muerte de Jesús tenía un alcance mucho mayor. No era solamente por la nación, sino también, dice específicamente el versículo,
Y no solamente por la nación, versículos 52 y 53, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Ahí está. Desde una perspectiva puramente judía, los hijos de Dios que estaban dispersos se refería a los judíos de la diáspora, quienes vivían precisamente fuera de Palestina. Ellos también se reunirían en el cuerpo de los redimidos, pero en un sentido más amplio. Se refería también a la salvación de los gentiles, a la unión de los judíos, a la unión de la iglesia. Ejecutar a Jesús, la propuesta maliciosa del sumo sacerdote, recibió la aprobación del Sanedrín. Así que desde aquel día, dice el versículo 53, acordaron matarle. Su decisión, tomada mucho antes de haber arrestado a Jesús, hizo que el juicio posterior fuera de una farsa total. Solo fue una formalidad para confirmar la sentencia que ya se había aprobado, porque muchos creían en él. La ciudad llamada Efraín, donde Jesús fue y se quedó junto con sus discípulos, también es mencionada. Dice que por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, que se alejó de ahí, dice, a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó ahí con sus discípulos. Versículo 55, y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron a aquella región, a Jerusalén, antes de la Pascua, para purificarse. Interesante, porque aquí vemos las multitudes. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron a aquella región. Esta es la tercera y última Pascua mencionada en el Evangelio de Juan, como la ley lo requería. Muchos subieron de aquella región de Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Pero aquí quiero hablar de otro grupo, de las multitudes. Las grandes multitudes que se reunieron en Jerusalén buscaban afanosamente a Jesús. Y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿Qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? ¿Qué pasó? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que lo prendiesen. Pero deme tiempo. Las multitudes, de hecho, al final fueron indiferentes con él, con su afán, su llegada, y que pronto lo saludarían como Mesías, gritarían: fuera, fuera, crucifícale. Muchos lo están esperando, pero después, en pocos días, fuera, crucifícale. Su devoción demostró que en realidad, a pesar de su preocupación superficial, su corazón era tan duro que el de los líderes hostiles y los miembros del Sanedrín. La resurrección de Lázaro, tengo que hacer aplicaciones. La resurrección de Lázaro, como el resto de la vida y el ministerio de Cristo, forzó a las personas a tomar una decisión con respecto a él. O se cree o no se cree. O se sigue a Cristo o no se sigue a Cristo. Lo que está mostrando Dios a través del Evangelio de Juan es que no hay término medio. Dice que muchas personas, cuando vieron el milagro, dice que muchos creyeron en él y creyeron en él. Pero otro dice que estando ahí vieron el milagro, y dice que en ese momento salieron corriendo a las autoridades, y dice específicamente a los fariseos. Ya le expliqué, no para hablar, no para evangelizarlos, no, eran para poner en mal a Jesús. Siempre hay personas así. Y ahora las multitudes, dice que estaban esperando que en la fiesta de la Pascua ellos se preguntaban: ¿van a subir o no va a subir? ¿Dónde está Jesús? ¿Y qué van a hacer? Los mismos que están preocupados en este momento son los mismos que en pocos días después de la fiesta lo van a crucificar. Esas son las reacciones de las personas. Por eso le dije: o se cree o no se cree. O se cree en el Hijo de Dios. Por eso dice Juan: estas cosas os escribo para que tengáis vida. El que cree en el Hijo tiene la vida. El que no cree en el Hijo no tiene la vida. El Sanedrín, Caifás y estas multitudes no tenían a Cristo, no habían creído. La resurrección de Lázaro, como el resto de la vida y ministerio de Cristo, está forzando a las personas
a una decisión. Tarde o temprano, eso es lo que Dios quiere con su vida, que usted tome una decisión. Muchos respondieron con fe, otros fueron indiferentes y algunos fueron mortalmente hostiles. Con la cercanía de la última Pascua de Jesús, no pasaría mucho tiempo antes de que los hostiles y los indiferentes se unieran para crucificar al Señor Jesucristo. Personas que nunca por su creencia se habían unido, ahora se estaban uniendo con tal de matar a Jesús. Grupos opuestos literalmente, por las creencias que ellos tenían, opuestos, pero han decidido unirse, tomar fuerzas para crucificar a Jesús. Ante la reacción de los milagros, ¿cómo reacciona usted? ¿Qué ha hecho usted con su vida? ¿Ha decidido creer? ¿Ha decidido abrazar la fe cristiana? Yo no soy el que le juzga. Yo simplemente soy un mortal más que predica la palabra. La gran pregunta es, ¿y usted ha creído? Si usted ha creído, le recuerdo algo. El Señor lo dijo: por sus frutos los conoceréis. Planta que no plantó mi Padre será desarraigada, dijo Cristo Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Que el Señor nos ayude, porque no hay otro. No hay términos medios. O se cree o no se cree. Padre, gracias te doy, porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Te ruego, Señor, que nos ayudes a reaccionar a tu palabra de la forma, Señor, como tú lo demandas. Ayúdanos no solamente a creer, sino a afirmar con nuestras acciones, con nuestros hechos, de que realmente hemos sido transformados. Líbranos de aquellas cosas que a ti te desagradan. Danos, Señor, tu Espíritu Santo para que Él nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Ayúdanos siempre a tomar una decisión apegados a tu voluntad. No queremos caer en el error que estas personas cayeron ante esas reacciones fatales, Dios mío. Ayúdanos. Que tu palabra, Señor, sea siempre esa lámpara iluminando nuestro camino, porque nuestros caminos muchas veces son torcidos, porque hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Te ruego, Dios mío, auxílianos, guíanos por esas sendas de justicia que tú has trazado para vida eterna. Gracias te damos por tu palabra, por este estudio, este consejo que tú nos das. No a nosotros, sino a tu santo nombre sea toda la gloria. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.